Saludos amigos. A medida que avanzamos en el libro El conflicto de los siglos, hemos conocido a Guillermo Miller, un hombre sincero que a través de las Escrituras encontró a un amigo en Jesús. Vivió en una zona rural del estado de Nueva York desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Guillermo Miller estaba decidido a entender la Biblia por sí mismo, y usando nada más que las referencias en el texto de su Biblia, junto con una concordancia, fue versículo por versículo comenzando en el libro de Génesis. Teniendo cuidado de desentrañar el significado de los versículos, comparó escritura con escritura hasta que los textos quedaron claros. Miller estaba especialmente interesado en los libros de Daniel y Apocalipsis, y mientras continuaba usando los mismos principios de interpretación que en las otras escrituras, para su gran gozo, descubrió que los símbolos proféticos podían entenderse. Leemos: vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos literalmente. Miller estaba satisfecho de que al usar este método todos deberían entender las Escrituras, incluidas sus profecías. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las Escrituras a su inteligencia. Mientras continuaba con su cuidadoso estudio, Miller descubrió que la venida literal y personal de Cristo se enseña claramente en las Escrituras. Pasajes como el siguiente le hablaron al corazón. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Puede ver? Miller se dio cuenta de que a la venida de Cristo los muertos justos resucitarían y los vivos justos serían transformados. También entendió que no sería hasta el advenimiento personal de Cristo que su pueblo recibiría el reino prometido. A medida que estudiaba las Escrituras, Miller se convenció de que los eventos que generalmente se esperaba que sucedieran antes de la venida de Cristo, como el reinado universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, en realidad sucederían solo después del segundo advenimiento. Además, se dio cuenta de que las señales de los tiempos y la condición del mundo se alineaban con la descripción profética de los últimos días. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, escribe Elena de White, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. Pero había más. En su estudio, Guillermo Miller notó la cronología de la Escritura. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Leyendo pasajes como Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y Amós 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miller confiaba en que los estudiantes de la palabra de Dios pudieran confiar que encontrarán en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. A partir de entonces,
profundizó aún más en la profecía para ver lo que se revelaría con respecto a la segunda venida de Cristo. Y lo que aprendió lo asombró mucho. Los invito a unirse a nosotros en nuestro próximo video, mientras nosotros, junto con Guillermo Miller, seguimos la mano de Dios a través del tiempo profético y vemos lo que se revela. Oremos juntos ahora mismo. Padre Celestial, gracias por darnos la palabra de Dios, por darnos maneras de estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, texto por texto, subrayando y entendiendo esas cosas que ciertamente nos ayudarán a identificar más claramente tu mano en nuestras vidas y en la historia y el futuro de esta tierra. Estamos agradecidos de que Guillermo Miller, junto con otros, hayan podido comprender verdaderamente las formas maravillosas en las que estabas guiando para dirigir sus pensamientos hacia tu segunda venida. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a medida que exploramos más a fondo lo que las profecías bíblicas realmente han indicado y que tu pronta venida es inminente. Gracias por escucharnos en esta oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen.